Hoy vivimos en un tiempo donde las relaciones prematrimoniales son cada vez más comunes. Muchos jóvenes ya no optan por guardarse hasta el matrimonio, la llamada pureza prematrimonial ya no es la regla cultural. Pero esto abre una pregunta profunda y muy humana, ¿realmente conviene esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué enseñan las religiones y cuál es el problema escondido detrás de cada postura? Para responder, primero miremos la realidad tal como es. Las cifras muestran que el sexo prematrimonial no es un fenómeno marginal, ni un capricho moderno. En muchos países, la edad promedio del primer encuentro sexual ronda los 16 o 17 años. En América Latina, en Europa, en Asia. El patrón es parecido, con diferencias culturales pero una misma tendencia: las nuevas generaciones ya no vinculan la sexualidad exclusivamente al matrimonio. Incluso en sociedades conservadoras, se observa un aumento claro. Y al mismo tiempo, los estudios advierten que sin educación sexual adecuada, estas experiencias tempranas se acompañan de riesgos: embarazos no deseados, infecciones, rupturas emocionales, deserción escolar, presiones de pares y una cultura que a menudo convierte al sexo en consumo, no en encuentro. Pero no siempre fue así. Hace apenas unas décadas y no digamos siglos, la sexualidad era entendida de manera completamente distinta. En los años 50, 60 o incluso 70, en la mayoría de sociedades occidentales y latinoamericanas, el sexo antes del matrimonio se consideraba un tabú social. No solo era una cuestión religiosa, era cultura, era tradición, era honor familiar. La virginidad femenina se asociaba a pureza, decencia y respeto. La masculina, aunque más flexible, también estaba sujeta a normas de autocontrol y responsabilidad. El noviazgo era vigilado por la familia, las parejas se cortejaban bajo códigos muy claros, y la idea de vivir juntos antes de casarse era casi impensable. Entonces, ¿qué cambió? Cambió la mentalidad, cambió la cultura, cambió la tecnología. Cambió el mundo. La revolución sexual de los años 60 y 70 cuestionó abiertamente la moral tradicional, impulsó el uso de métodos anticonceptivos, vinculó el sexo con libertad y placer, y transformó las dinámicas afectivas. Después llegaron la globalización, la digitalización, las redes sociales, la cultura del entretenimiento y un mercado gigantesco que convirtió el cuerpo en producto, en publicidad, en música, en entretenimiento, en redes sociales. La intimidad dejó de ser un espacio privado y pasó a convertirse en parte del discurso público. También cambiaron las estructuras familiares. Las tasas de matrimonio bajaron, se postergó la edad para casarse, aumentó la cohabitación y muchas parejas comenzaron a ver la convivencia previa no como pecado ni escándalo, sino como prueba, compatibilidad o responsabilidad práctica. La educación sexual también evolucionó, aunque de manera desigual según los países. En algunos contextos, se promovió una educación basada en derechos, ciencia y prevención; en otros, apenas se abordó o se redujo a campañas parciales. Lo cierto es que la información, o la falta de ella, influyó en cómo las nuevas generaciones entienden el sexo, no ya como un secreto ni un misterio, sino como una experiencia más del desarrollo humano. Y, sobre todo, cambió la percepción del amor y del compromiso. Mientras antes el matrimonio era un paso casi inevitable y temprano, ahora es una elección que muchos aplazan o transforman. En décadas pasadas, casarse joven era normal; hoy se evalúa, se planifica, se posterga. Y esa postergación abrió un espacio enorme donde la vida afectiva y sexual se desarrolla antes del matrimonio. Pero este cambio social trajo nuevos problemas. Junto con una mayor libertad, apareció mayor confusión, una cultura que presiona a experimentar para encajar, una industria que convierte el sexo en consumo, una generación que aprende más de internet que de hogares o escuelas, y relaciones que se construyen rápido. Y se rompen igual de rápido. Antes, el problema era la represión. Hoy, el problema puede ser la trivialización. Y en ambos extremos hay heridas. Por eso la pregunta sigue en pie: ¿realmente conviene esperar o no esperar? La respuesta no es tan simple como antes era mejor o ahora somos libres. Lo que ha cambiado no es solo el comportamiento sexual, sino la estructura misma de la sociedad, los valores dominantes, el modelo de pareja, la forma en que entendemos el amor, el compromiso y el cuerpo. Lo importante, entonces, no es idealizar el pasado ni celebrar cualquier cambio del presente, sino comprender por qué pasamos de un extremo al otro y cómo construir una sexualidad más humana, más consciente y más digna en medio de un mundo donde todo cambia demasiado rápido. Pero más allá de los números, existen visiones religiosas, morales y éticas que han intentado dar orientación desde hace siglos.
En el cristianismo tradicional, tanto católico como evangélico, la enseñanza es clara. Las relaciones sexuales se reservan para el matrimonio, como expresión de entrega total, fidelidad y compromiso. En el Islam, la prohibición del sexo fuera del matrimonio, el llamado zina, es también firme, y se interpreta como un acto de respeto hacia uno mismo, hacia la familia y hacia Dios. Otras tradiciones más liberales o espirituales no ven el sexo prematrimonial como un problema moral en sí mismo, sino que lo sitúan en el ámbito de la conciencia personal, el consentimiento y la responsabilidad afectiva. Pero una cosa es la doctrina, y otra la vida real. Muchas personas religiosas tienen relaciones antes de casarse, muchas sienten culpa, otras no, y otras tantas viven un conflicto profundo entre la fe que profesan y la realidad emocional que experimentan. Esa tensión no es un pecado moderno, es parte de la condición humana. Desde siempre hemos intentado armonizar nuestros deseos con nuestros valores, nuestro cuerpo con nuestra fe, nuestra libertad con nuestras convicciones. Y ahora surge la pregunta esencial, ¿cuál es el problema detrás de cada postura? La postura de esperar hasta el matrimonio tiene virtudes innegables. Puede fortalecer la confianza, fomentar el compromiso, evitar comparaciones innecesarias y dar un valor profundo al acto sexual. Para muchos creyentes, esperar es una forma de expresar amor y fe, de honrar su historia y su proyecto de vida. Pero también puede generar presión, culpa y una visión idealizada del amor humano. Cuando se absolutiza la idea de pureza, se corre el riesgo de medir el valor de la persona por su historia sexual, como si la dignidad dependiera de un sí o un no. Eso es injusto. La pureza, cuando se entiende mal, puede convertirse en moralismo, en vergüenza, en miedo, y en un silencio que muchas veces no educa, sino que hiere. Por otro lado, la postura de tener relaciones antes del matrimonio también tiene sus argumentos. Muchos psicólogos afirman que la intimidad sexual puede ayudar a conocer compatibilidades, estilos afectivos y dinámicas de pareja. Algunas corrientes sostienen que la sexualidad es una parte importante del desarrollo humano, y que restringirla exclusivamente al matrimonio puede producir ansiedad, desconocimiento o expectativas irreales. Pero también existe un riesgo, cuando el sexo se convierte en prueba, en evaluación, en requisito de rendimiento. Se corre el peligro de transformar a las personas en mercancía. De ver el cuerpo como un producto que debe pasar el examen, en lugar de verlo como la expresión de un vínculo. Y ahí surge otra tensión. ¿Estamos construyendo relaciones o haciendo de la sexualidad un supermercado emocional? Las escrituras, desde las más antiguas a las modernas, advierten sobre esto. No se centran solo en prohibir, sino en proteger. En proteger la dignidad, el cuerpo, la libertad, y el valor de entregarse sin miedo ni presión. En muchas tradiciones religiosas, el mensaje profundo no es no tengas sexo, sino, no conviertas a nadie en objeto. No conviertas el deseo en transacción. No uses el cuerpo de alguien como entretenimiento emocional. Los psicólogos, por su parte, señalan que la sexualidad sin comunicación, sin madurez afectiva, sin responsabilidad puede dejar heridas, comparaciones, presión, desconfianza, dependencia emocional, o una visión utilitaria del amor. No se trata solo de moral, también es un tema de salud mental y de vínculos humanos. Entonces, ¿el problema es moral, práctico o emocional? La verdad es que es todas las anteriores. Porque la sexualidad toca lo más profundo de quienes somos, identidad, historia, autoestima, proyecto de vida. No es un simple acto biológico, tampoco es solo una norma religiosa. Es un lenguaje del cuerpo que habla del corazón. Y aparece otra pregunta clave: ¿afecta el sexo prematrimonial la dignidad de la unión matrimonial? Las posturas se dividen. Algunos dicen que sí, porque la exclusividad sexual simboliza un compromiso total. Otros dicen que no, porque la dignidad de un matrimonio no depende del pasado, sino de la decisión libre de amarse en el presente. Y otros dicen que depende, porque la madurez emocional con la que se vive la sexualidad es más determinante que el momento en el que ocurre. ¿Qué pasa entonces con las relaciones previas que no funcionan? ¿Son una prostitución del cuerpo, como algunos han dicho? Para la mayoría de expertos, no. La prostitución implica explotación, violencia económica o coerción. Las relaciones consensuadas previas no son explotación, pero sí pueden convertirse en un patrón dañino si se viven desde la superficialidad, el miedo a la soledad o la presión social de rendir. Por eso, el verdadero dilema no es simplemente, ¿sexo antes o después del matrimonio? La verdadera pregunta es otra: ¿desde qué lugar humano vivo mi sexualidad? ¿Desde la madurez o desde la presión? ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la dignidad o desde el consumo? ¿Desde la libertad o desde la dependencia emocional?
Y quizá la respuesta más honesta es esta: la sexualidad es parte del ser humano. Pero no lo define. Es un área importante del amor. Pero no la única. Puede sumar, construir y fortalecer. Pero también herir, confundir o dejar vacíos cuando se vive sin sentido. Esperar puede ser un acto de amor. Vivirlo antes también puede serlo. Todo depende de la intención, del respeto, de la conciencia y del proyecto de vida. Lo esencial no es el calendario, sino el corazón. No es el tiempo, sino la madurez. No es la presión, sino la libertad interior. Por otro lado, la postura que normaliza el sexo prematrimonial también presenta riesgos. Permite conocer la intimidad, la química y la compatibilidad, pero puede caer en lo contrario, trivializar la sexualidad, convertir al otro en una experiencia, una prueba, una mercancía emocional que se usa antes de decidir si funciona. Esta lógica, muy presente en nuestra cultura contemporánea, puede producir relaciones superficiales, vínculos frágiles o heridas profundas. La libertad sin marco puede transformarse en ligereza y la ligereza, en vacío. Entonces, ¿cuál es el verdadero dilema? El problema no es esperar o no esperar, sino lo que hay detrás de cada decisión. Si esperar es fruto de miedo, presión social o dogmas sin reflexión, entonces no libera, oprime. Si tener relaciones antes del matrimonio nace de la moda, del deseo inmediato o de la cultura del descarte, entonces tampoco libera, vacía. La filosofía y la ética nos recuerdan que la dignidad de la persona no se mide por su vida sexual, sino por su capacidad de amar, de relacionarse, de comprometerse y de cuidar del otro. Y la teología más profunda enseña algo parecido, que el ser humano no es puro por abstinencia, ni impuro por experiencia. Somos seres con historia, con fragilidades, con búsquedas. El cuerpo habla, pero no define toda la identidad. Es importante también mirar las consecuencias prácticas. Cuando las relaciones prematrimoniales se viven sin responsabilidad, aparecen riesgos, embarazos prematuros que interrumpen proyectos, infecciones que se pudieron evitar, vínculos rotos que dejan cicatrices. Cuando se viven con madurez y acompañamiento, pueden formar parte de un proceso sano de discernimiento. De igual modo, cuando la abstinencia se vive con libertad y sentido, puede ser una decisión profundamente valiosa. Pero cuando se impone sin educación afectiva, sin formación emocional, sin un marco realista, puede volverse una carga. Las religiones nos invitan a pensar en el significado profundo del acto sexual. No solo en la regla, sino en el sentido. ¿Qué significa entregarse? ¿Qué implica un compromiso? ¿Qué relación queremos construir? Porque esa es la pregunta decisiva. No es si conviene esperar o no. Es qué tipo de relación queremos construir. Una que se base en el uso o en el encuentro. En el consumo o en la entrega. En la prisa o en la profundidad. Desde la fe cristiana, algunos teólogos dirían que la espera tiene valor en cuanto prepara el corazón para el amor. Otros afirmarían que lo esencial no es la espera, sino la capacidad de amar de forma madura. Desde posturas seculares, muchos filósofos insistirían en que la sexualidad debe integrarse a la vida con responsabilidad, sin convertir a la persona ni en objeto moral, ni en objeto de consumo. Porque, al final, ni esperar garantiza una buena relación, ni no esperar la destruye. Lo que define la calidad del vínculo es la madurez emocional, la comunicación, la responsabilidad, la reciprocidad y el respeto. Entonces, ¿qué conviene? Conviene elegir desde la libertad, no desde la presión. Conviene actuar con responsabilidad, no con impulsividad. Conviene entender que el sexo es parte del ser humano, pero no lo define por completo. Conviene reconocer que el cuerpo es valioso, pero la dignidad es más grande. Conviene recordar que una historia sexual no define a nadie, lo que define es cómo ama, cómo se entrega, cómo decide. Y quizá ahí está la clave. El ser humano no es una mercancía que deba ser probada para dar conformidad, ni un objeto moral que deba ser preservado para demostrar valor. Somos más que cuerpo, más que deseo, más que pasado. Somos personas en camino. Al final, la decisión sobre las relaciones prematrimoniales no es un examen moral, sino un acto de discernimiento. Un acto que debe hacerse con conciencia, con madurez, con educación afectiva y, para quienes creen, con oración. Que cada persona pueda elegir no desde la presión social, ni desde la moda, ni desde el miedo, sino desde la verdad de su corazón. Desde la responsabilidad. Desde la dignidad. Desde el amor. Y aquí surge una reflexión más profunda: la libertad es hermosa, pero también peligrosa. Hermosa porque nos permite elegir, construir nuestro propio camino, amar desde la autenticidad,
y no desde la imposición. Peligrosa, porque si se usa sin conciencia puede herir, puede confundir, puede convertir momentos valiosos en cicatrices innecesarias. La libertad sin responsabilidad es un precipicio, pero la libertad madura es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Entonces, ¿desde dónde eliges tú? ¿Vives tu libertad como camino o como excusa? ¿Tu cuerpo es un regalo que compartes, o un objeto que negocias? ¿El amor es algo que consumes? ¿O algo que construyes? ¿Tu sexualidad te acerca más a quien quieres ser? ¿O te aleja? Si este video te ayudó a reflexionar, te invito a suscribirte al canal La Duda y la Fe, donde no respondemos preguntas fáciles, sino preguntas verdaderas. Preguntas que tocan la vida, la ética, la espiritualidad y el corazón. Porque la vida es un camino. Y nadie debería recorrerlo sin luz, sin verdad y sin la valentía de hacerse las preguntas que de verdad importan.